¡Hola! ¿Os han gustado los 2 primeros episodios de Conoce la Pesca? Hoy es el tercer día de mi estancia en Cartagena, la ciudad trimilenaria. En el primer episodio te he contado todo lo aprendido sobre la relación de la ciudad de Cartagena con el mar. Como dice el sabio Ginés, solo te hemos contado una décima parte de todas las historias que encierra esta hermosa ciudad. En el segundo episodio, te he intentado enseñar lo que he aprendido sobre los diferentes lugares del puerto de Santa Lucía, sobre el arte de pesca empleado por cada embarcación y sobre el significado de las matrículas. Desde que aprendí el significado del primer número de la matrícula, no paro de fijarme en las matrículas de los barcos, indicando a Ginés o a Manu o a Concha: este barco realiza servicios en el puerto. Este barco es de mercancías. Así con todos los barcos. Es entonces cuando mis anfitriones me dicen aquello de: ¿es Candela una chica lista? En este capítulo os quiero mostrar lo que he aprendido sobre el funcionamiento de la lonja de pescado. Pero antes veremos el ir y venir de cajas de pescado, de carros, de traspaletas y de este triciclo que es parte del paisaje del puerto de Santa Lucía. Aquí estoy, en el dique de Santiago, frente a la bocana del puerto pesquero de Santa Lucía. Espero que ya sepas distinguir elementos que te he explicado en los episodios anteriores de esta serie. Además, te he explicado todos estos elementos en los capítulos del cuaderno Conoce la Pesca. Vamos a ver si recuerdas todo lo aprendido. Atracar, zarpar, arribar, bocana, dique, muelle, cabo, proa, popa, babor, estribor. El lenguaje del mar podría formar parte de un juego de pasapalabra. El dique sobre el que estoy da abrigo al puerto pesquero de Santa Lucía. Se llama de Santiago. ¿Recuerdas la estatua que vimos en el episodio primero? Te doy una pista. Detrás de ella veíamos pilas de contenedores y unas grúas gigantes. El dique de Santiago sirvió para tener más superficie para atracar. A esta altura ya sabrás que atracar en un puerto no es robar. Recuerda aquello que te conté. Del mismo modo que un automóvil aparca, un barco atraca. Si algún día vas de excursión al puerto de Santa Lucía, te recomiendo ver la dársena del puerto de Cartagena desde el dique de Santiago. El sabio Ginés me ha traído aquí para ver la llegada de los barcos tras una jornada de pesca. A primera hora de la tarde he visto la llegada de los barcos de arrastre, mientras que a media mañana llegan las embarcaciones de artes menores y las pequeñas traíñas, también llamadas barcos de cerco. Ya en el muelle del puerto, observamos la llegada del Hermanos Gallego Godoy y, seguidamente, la descarga del pescado que este barco de artes menores venderá en la lonja horas más tarde. Dependiendo del tipo de pescado o marisco, las cajas se cubren con hielo directamente o con hielo sobre un plástico, para evitar que el pescado o marisco pierda su frescura. A primera hora de la tarde, observamos el movimiento de las personas que trabajan dando apoyo a las embarcaciones que están a punto de llegar. Vemos cómo llevan cajas que se llenarían con el pescado y el marisco que pescarán los barcos el día siguiente. Son las embarcaciones de arrastre las que llegan a primera hora de la tarde. Estos barcos también reciben el nombre de vacas. Estas embarcaciones se detienen a veces en la dársena del puerto de Cartagena. Se paran porque hace poco han recogido las redes del último lance. Otra palabra nueva. Los barcos de arrastre lanzan las redes para pescar y navegar hacia adelante. A ese movimiento le llaman lance. Más que detenerse, los barcos de arrastre parecen hacerse los remolones. Que si un poquito hacia aquí, que si un poquito hacia allá. Parece que ya se han decidido a entrar por la bocana del puerto de Santa Lucía. Desde el faro rojo de la bocana vemos la proa. El lado de babor
al final, la popa con sus inconfundibles puertas. Algunos han amarrado directamente en el muelle, atando el cabo al noray, ese poste de metal que también puede llamarse amarra. Otros barcos lo tienen más difícil. Necesitan abarloar, amarrando junto a otro barco. Otra palabra para nuestro pasapalabra particular. Abarloar es situar un barco al lado de otro barco. Los barcos descargan sus capturas y realizan sus preparativos para la jornada del día siguiente. La descarga se produce en cajas que aquí en Cartagena son de colores y lugares diversos. Esas cajas son llevadas por el muelle con carros o transpaletas. Entre los preparativos para el día siguiente, observamos cómo los barcos cargan hielo, repostan en la gasolinera del puerto y revisan las redes, arreglando algún destrozo o cambiando el arte con la ayuda del camión de la cofradía. A eso de las 5 de la tarde, la actividad en el puerto de pescadores es incesante. Una vez que los barcos descargan las capturas del día, el bullicio se traslada a la lonja de la Cofradía de Pescadores de Cartagena. Si has seguido los episodios anteriores, debes saber que la lonja es el lugar donde los pescadores venden su pescado. Estas personas que se sientan en las gradas de la lonja compran para restaurantes, supermercados o para las pescaderías que venden a particulares. También compran empresas que venden a restaurantes, supermercados y a pescaderías. Esas empresas que venden a otras empresas se llaman mayoristas. Gracias a esas empresas, el pescado y marisco de Cartagena podrá consumirse en toda España y en partes del extranjero, como le gusta decir al sabio Ginés. En la lonja no compran particulares. Por eso en el siguiente episodio visitaremos las pescaderías del mercado de Santa Florentina. ¿Por qué es importante la lonja de pescado? La lonja de pescado nos informa de dónde viene el pescado, el barco que lo ha pescado, el tipo de pescado o marisco, el día en el que se ha pescado, su peso y la empresa que lo ha comprado. Cuando vayas a la pescadería, observarás que el pescado lleva una etiqueta. Esa etiqueta te ofrece información detallada del origen de ese pescado. Por eso la lonja es un lugar que garantiza la calidad del pescado y del marisco, informando al consumidor de su recorrido. A esa información sobre el recorrido del pescado o el marisco le llaman trazabilidad. Concha la pescadera y Bartolo, el patrón mayor de la cofradía, me lo han explicado muy bien. La lonja de la Cofradía de Cartagena llama la atención por sus arcos y por el color azul de sus paredes y de su patio. En el patio llaman la atención las personas que llevan los carros con cajas de pescado que vimos salir de los barcos. Esas personas son armadores, patrones o pescadores de las embarcaciones. La persona que es propietaria del barco es un armador o una armadora, dependiendo de si es hombre o es mujer. La persona que dirige la navegación del barco se llama patrón, y las personas que están a su cargo son los pescadores. Al ser una pesca litoral, del mismo día, el pescado que vemos en la lonja está fresquísimo. Incluso podemos ver cómo este crustáceo se mueve. Por cierto, ¿has visto en el capítulo 2 del cuaderno Conoce la pesca cómo Concha te enseña a clasificar los mariscos? En las cajas destacan los colores, también lo bien colocados que están los pescados y mariscos. En este patio me sorprende el interés de este pequeño. Es el menor de la familia de pescadores del Nuevo Menesteo. Voy a explicarte cómo funciona la lonja de pescado. Una vez en el patio de la lonja, la pesca de cada una de las embarcaciones espera su turno para ser vendida. El hielo que ha servido para conservar la frescura del pescado y marisco se retira de las cajas por dos motivos: para que el peso de las cajas no se vea afectado por el hielo y para que el pescado y marisco que se vende se vea con claridad. ¿Ves esa tabla amarilla? Es la tabla que indica que van a empezar a venderse las capturas de la embarcación Hernández Aguado. Se venden las cajas completas. ¿Cómo funciona la subasta? Bartolo, patrón mayor de la cofradía, es el director de orquesta. Es el subastador. Cuando ve la caja, establece un precio de salida que teclea en su ordenador.
Los compradores desde la grada se fijan en la información que aparece en la pantalla y en los pescados que van en la caja vendida. Fíjate en las dos pantallas. La pantalla de arriba muestra la caja de camarón gordo. La pantalla de abajo muestra el precio de salida y los datos de la venta. Nos vamos a fijar en la pantalla de abajo. Es una caja de 850 gramos de camarón gordo pescado por los pescadores del barco Isabel Martínez. Se vende a las 6 de la tarde y 3 minutos con una frescura extraordinaria, con un calibre único y presentado en una caja. Que un pescado está fresco significa que se ha pescado hace poco tiempo y que mantiene sus mejores características. La otra palabra que te puede generar dudas es calibre. El calibre nos indica el tamaño del pescado. Bartolo ha establecido un precio de salida de 67 euros. Las dos filas inferiores se refieren a la venta de la caja que se ha vendido en la puja anterior. No nos fijamos en esas dos filas para no liarnos. Las personas que pueden comprar esta caja están atentas. A mano tienen un mando a distancia que pulsarán cuando el precio baje hasta que se adapte a sus necesidades. Podemos decir que un comprador ha perdido la puja si esperaba pulsar el mando a un precio menor y otro comprador se ha adelantado. Es una subasta a la baja porque el precio baja desde el precio inicial, el que ha fijado Bartolo, hasta que alguna persona autorizada como compradora pulsa el botón, pujando por esa caja de pescado o marisco. Esta subasta a la baja parece un juego de estrategia. Fíjate en este comprador enmascarado. En el siguiente episodio lo veremos en el mercado de Santa Florentina vendiendo el pescado que ha comprado. El precio ha dejado de bajar y se oye un pitido. Un comprador llamado Zamorica ha comprado la caja de camarón gordo que vende el barco Isabel Martínez. La cofradía cobrará 48 euros al comprador Zamorica, pagando esos 48 euros al armador del barco Isabel Martínez. Una vez que se cierra la venta, cae una etiqueta sobre la caja de pescado vendida. En esa etiqueta está apuntada toda la información. Como te he comentado antes, esta etiqueta asegura la trazabilidad. Una vez que cae la etiqueta, la caja sigue por la cinta y al final es recogida por alguna de las personas que trabajan cargando furgonetas y camiones donde se transporta el pescado hasta restaurantes, pescaderías y supermercados, principalmente. La cinta no para de transportar pescado hasta que se vende todo el pescado y el marisco que han traído a puerto los barcos. Vamos a repasar. El pescado y el marisco llegó hace poco tiempo en diferentes barcos. Se ha transportado con carros y transpaletas a la lonja. Se ha comprado tras una subasta y ahora se prepara para ser trasladado a restaurantes, supermercados y pescaderías principalmente. Una vez el pescado se ha comprado, la labor de personas como Encarni y Asensio es fundamental para organizar el mantenimiento y transporte del pescado comprado. Para ello, vuelven a cubrir con hielo las cajas de pescado, además de transportarlas a los camiones y a las furgonetas de las personas que han realizado la compra. La etiqueta de la que tanto te hablo sigue siendo fundamental. Cada grupo de cajas que se llevan a un lugar u otro de la nave de la lonja son los lotes que han comprado una persona para un restaurante, un supermercado, una pescadería o para un mayorista. En ocasiones, los lotes comprados por una persona se conservan en la cámara frigorífica, a la espera de que la persona que haya comprado venga a por ellos. Durante una hora, el movimiento es frenético. Cajas que se preparan para su transporte, movimientos de carros y transpaletas que llevan el pescado de un lado a otro, puertas de camiones y furgonetas que se abren y se cierran. Fíjate en Encarni. En el siguiente episodio la veremos vendiendo pescado en el mercado de Santa Florentina. Cuando todo el pescado está vendido, el sabio Ginés, su hija Concha y su nieto Manu Chacho conversan con pescadores, patrones y armadores, también con Bartolo, que ya ha terminado de dirigir la subasta. El sabio Ginés muestra a todos fotografías antiguas del puerto pesquero de Santa Lucía. También las imágenes del edificio de la Cofradía de Pescadores recién construido y de esta lonja que va recobrando la tranquilidad. Agustín, uno de los trabajadores de la Cofradía de Pescadores de Cartagena,
Nos avisa de la llegada de una traíña que ha pescado bonitos. Lo hace cuando ya nos íbamos, tras haber agotado una intensa jornada. Poco antes de oscurecer, vemos al fondo de la dársena del puerto de Cartagena la silueta de la embarcación Francisco y Leonor. La imagen de la llegada de los barcos de pesca a puerto es espectacular. En cubierta, los pescadores se preparan para atracar en puerto, mientras que a su alrededor se arremolinan las gaviotas atraídas por el pescado que la embarcación trae a puerto. Cuando el Francisco y Leonor pasa por la bocana del puerto, observamos elementos que nos indican que es una traíña, especialmente ese barco auxiliar que cuando incluye lámparas recibe el nombre de lucero o bote de la luz. Si observas la salida o la llegada de los pescadores, fíjate en lo abrigados que van. Pescar en mar abierto, sobre todo en otoño e invierno, lleva a soportar bajas temperaturas. Mi visita al puerto de Santa Lucía es en primavera. Es más, el viento provoca que la sensación de frío sea mayor. La llegada a puerto de este barco de cerco se produce a una hora en la que están atracados la mayoría de los barcos en los muelles del puerto de Santa Lucía. Por este motivo, el Francisco y Leonor se sitúa junto a otro barco. Ginés me explica que el Francisco y Leonor ha abarloado junto a la embarcación de artes menores Hermanos Martínez. Los pescadores forman una cadena para llevar a muelle las capturas realizadas. En este caso, en las cajas de madera, observamos unos bonitos que nos hacen comprender el motivo de su nombre. Me llama la atención la imagen del pescador que tira de la transpaleta por el muelle, especialmente por ese chubasquero tan característico. Agustín atiende a la tripulación del Francisco y Leonor, abriendo el edificio de la lonja de pescado y, dentro de ella, la cámara frigorífica. Esta cámara frigorífica asegura que el pescado mantenga su frescura hasta la hora de su venta en la lonja. Además, la cámara de frío cuenta con una pequeña fábrica de hielo. El hielo es importante para que el pescado se conserve bien hasta su llegada a las pescaderías. Concha solicita al patrón del Francisco y Leonor que espere un poco. Quiere explicarme las partes del bonito y las características que permiten distinguirlo. Abro mi cuaderno para tomar nota. ¿Quieres conocer las partes de un pescado? Esta es tu oportunidad. Esa rajita que separa la cabeza del resto del cuerpo del pescado se llama opérculo. Al abrir el opérculo, se observan las branquias del pescado. Para nadar, los pescados emplean distintas aletas. La aleta caudal es lo que conocemos como cola del pescado. En la parte superior del pescado encontramos las aletas dorsales. En los costados del pescado encontramos las aletas pectorales. En la parte inferior del pescado encontramos otras aletas. La aleta anal está cerca de la aleta caudal o cola del pescado. Las aletas ventrales están cerca de la cabeza del pescado. Su boca es grande, alcanzando la parte posterior del ojo. Concha me indica que el bonito es uno de los pescados más pequeños de la familia de los atunes. Por eso su cuerpo es, en relación con los atunes, estrecho. Destaca el color plateado de su vientre y de la parte inferior de sus lados. Mide de 25 a 65 centímetros. Para su pesca no se establece una talla mínima. Su aleta pectoral es muy corta. En sus bordes traseros encontramos unos picos que se llaman pínulas. Las pínulas dorsales se sitúan arriba, las pínulas anales se sitúan abajo. Esa línea que parece dibujada a mano se denomina línea lateral. Concha me indica que son estas rayas oblicuas las que lo hacen característico. El bonito puede tener de 5 a 11 rayas. Nos vemos en el mercado de Santa Florentina. Será en el siguiente episodio.